Muy bien. Bueno, dentro de los aprendizajes de PNL fui a aprender otras cosas que me permitieran practicar diferentes percepciones. La verdad es que cuando fui a aprender pintura, dibujo o cosas visuales me era mucho más fácil. Las kinestésicas las disfrutaba mucho y las auditivas me costaban más. Así que un par de años toqué flauta dulce, un par de años fui a clases de canto, un par de años fui a clases de música para aprender a escuchar, pero bueno, también jugué con mantras y cosas y resonadores y aprendí algo sobre los sonidos y los efectos del sonido en la comunicación. Así que les pido si por favor se ubican en su eje y con la boca cerrada hacen una letra M. Mm, que puedan sentir la vibración en la boca. Mm, ¿sí? Si mezclan la M con una E, pueden subir la vibración con bastante facilidad a la nariz. Por favor, prueben. Mm, pueden tocarse la nariz para sentir si vibra de afuera, pueden sentirla de adentro. Mm, mm, muy bien. Si hacen la M con una I muy aguda, pueden hacer vibrar la parte de arriba de la cabeza. Mm, ¿lo sienten? Bien. Vuelven a la boca, hacen la M y la tragan. Mm, y hacen vibrar el pecho. Mm, es como una M con una O. Mm, tal vez alguno de ustedes pueda hacer una M con una U y hacer vibrar la panza. Mm, muy bien. La cuestión es que durante años le enseñaba esto de los resonadores y las cuerdas vocales a la gente para que fuera congruente las oraciones que decimos cuando vemos algo, se usan más los resonadores de la cabeza, que si escuchamos el arroyo murmurante, que se usa más el auditivo, el resonador de la boca, que si olemos los perfumes de los jazmines que están allí. Ahora yo escuchaba otros dos tonos, otros dos resonadores, eh, que años después entendí que tenían que ver con los sentimientos de esa persona en ese momento. Erickson había aprendido con un psiquiatra norteamericano muy famoso que se llamaba Sullivan, que era psicoanalista, discípulo directo de Freud. Y este Sullivan se sentaba de costado a los pacientes y escuchaba los tonos. Y era el más famoso en el caso de los esquizofrénicos porque era el único capaz de comunicarse con ellos. Entonces, por favor, escuchen un momento. ¿Escucharon afuera o escucharon adentro? Los que escucharon afuera, levanten la mano, por favor. Gracias. Los que escucharon adentro, hay algunos que hacen las dos cosas, ¿vieron? Muy bien. Tanto jugar a escuchar me pasó esto. Un día me empecé a escuchar a mí mismo y escuché esto. Ahora, por favor, háganlo conmigo. Hagan la M justo arriba de la lengua. Mm, sientan esa vibración. Mm,
Y ahora por favor hagan la M justo abajo de la lengua, en la boca también, pero abajo. Mm, ¿Lo sienten? Abajo de la lengua, arriba de la lengua. Muy bien. Lo que pude escuchar después es esto. Cuando la gente dice que sí, usa un resonador de arriba de la lengua. Y cuando las personas dicen que no, usan un resonador de abajo de la lengua. Por ejemplo, escuchen su voz y sientan dónde vibra. ¿Están sentados? ¿Sí? ¿Suena arriba de la lengua? ¿Están de pie? No. ¿Suena abajo de la lengua? Muy bien. ¿Están en Argentina? A lo mejor alguien no, avíseme, porque es solo para que se escuchen. Bien, ¿están en Japón? ¿Sienten arriba, abajo de la lengua? Muy bien. Pasa que cuando la gente decía cosas felices, usaba su voz de sí, la de arriba de la lengua. Y cuando la gente cuenta problemas o cosas tristes, usa su voz de no, la de abajo de la lengua. Por ejemplo, alguien que me pueda ayudar un momento. Fer, ¿me podrás ayudar? ¿Podrás abrir tu micrófono? Fer, Eddie. Acá Gracias. Fer, escuchen por favor sus dos voces porque cada persona tiene su registro, aunque usen esos dos resonadores. Fer, ¿estás sentada? sí, ¿Estás de pie? no, ¿Escuchan? Sí. No. Bien. Fer, ¿algo lindo de estos días? la clase de hoy ¿Su voz de sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo que esté complicado de este tiempo? también. ¿Qué cosa? ¿La clase de hoy? No, no, sí, no, Sí, no. no. Sí. Muchas gracias. A vos, Fer. Bien. Quiero que escuchen un registro de un varón, así que le voy a pedir ayuda a Ricardo, que le voy a interrumpir el mate, perdón. Gracias. Ricardo, ¿estás sentado? Sí, ¿Estás de pie? no. ¿Lo escucharon? Sí, no. Ricardo, ¿algo lindo de estos días? La clase de hoy, Muy bien. ¿Y algo que esté trabado? relaciones familiares. ¿Sí? ¿Escuchan la voz de sí, la de no? Gracias, Ricardo. Esas voces son elegidas por nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro límbico en automático. Y según cómo nos estamos sintiendo, de qué tema estemos hablando, qué tema estemos pensando, el sentimiento aparece en la frecuencia que usamos, en el resonador que usamos. Lo que pasaba también es que ese mismo cerebro emocional también responde a esas dos voces, a esas dos vibraciones. Eh, Les voy a pedir lo mismo dos veces, por favor no lo hagan. Es solo para que sientan cómo responde su cuerpo a las dos voces. ¿Sí? Bien. Si alguien me pregunta, Fernando, ¿estás sentado? Yo diría sí. Fernando, ¿estás de pie? No. ¿Se escuchan diferentes? Bien. Entonces, para este ejercicio, ¿se pueden poner de pie un momento, por favor? No lo hagan, no lo hagan. Esa era mi voz de sí. Y así responde su cuerpo. Compárenlo con esto. Para este ejercicio, ¿se pueden poner de pie un momento, por favor?
Ese es su cerebro emocional respondiendo a los dos tonos. Su corteza cerebral ya lo sabe, pero el cerebro emocional no le importa. Fíjense. Para este ejercicio se pueden poner de pie un momento, por favor. ¿Se, se siente como el cuerpo se aliviana? Muy bien. En la comunicación externa, esto se llaman patrones inconscientes. Los encontramos con Daniel jugando a la mente holográfica. Y eh, cuando dos personas hablan con voz de no, tienen un formato comunicacional que se llama discusión. A ver quién tiene razón, escalada armamentista, la. Nadie gana una guerra, decía Sun Tzu. Cuando la gente habla con voz de sí, ese 33% de la comunicación, que es el tono, la vibración del sonido, es muy fácil que tengan un diálogo. La voz de sí corresponde a cierta frecuencia emocional para arriba y hace que los datos de nuestra mente consciente e inconsciente se organicen como complementarios. El yin es el complementario del yang. Entonces, en un diálogo, si yo digo algo y el otro dice algo diferente, es complementario a lo que yo dije. Y cuando yo diga otra cosa diferente, será complementario a lo que esta persona dijo y así vamos a ir construyendo un diálogo y una construcción de algún concepto de una idea integradora. Cuando hablamos con voz de no, el estado de ánimo organiza los datos como contrarios. Así que va a ser la discusión de quién tiene más verdad que el otro, quién tiene más razón que el otro, este, porque todo lo que el otro diga va a ser contrario a lo que yo dije porque es distinto con esta voz. Bien. Pasó que los primeros años que enseñábamos PNL a mí me daba tanta curiosidad y me resultaba tan útil que durante 6 años fui a modelar músicos, cocineros, decididores, creativos, pintores, concertistas, cantantes, compositores, escritores de obras de teatro, historiadores, geógrafos y cuanta profesión rara encontré que me divertía. Y como soy psicólogo, la PNL tiene un interés por la excelencia, por lo que sale maravilloso, pero yo tenía una curiosidad morbosa de ser psicólogo que era cómo la gente hacía el síntoma. Me importaba saber cómo se curaba, pero cómo se hacía el síntoma también, o cómo no le salía. Me interesaba saber cómo acertaba para tirar el aro y me interesaba saber cómo hacía para errarle. Así que siempre preguntaba por los dos modelos y el modelo más común para que las cosas salieran mal era cuando la gente miraba abajo a su izquierda, a diálogo interno. Pero entre todas estas profesiones y modelos, había 7 u 8 que usaban exactamente esa estrategia para que les saliera maravillosamente bien. Cotejando los modelos, la única diferencia que mencionaban de la submodalidad era el tono. Los que tenían un diálogo interno con voz de sí tenían un auténtico diálogo interno. Podían reflexionar sobre las cosas, lo diferente que se decían de eso era un aporte a su propia construcción y llegaban a conclusiones impresionantes. Las personas que hablaban consigo misma con su voz de no, tenían unas discusiones terribles, unos juicios espantosos, unas autocríticas inhabilitantes. Impresionante todo lo que se podía bloquear desde una discusión interna. Desde el acceso a estados de ánimo hasta la realización de conductas exitosas. Así que les pido que hagan un pequeño experimento. Respondan a esto mentalmente y escuchen si la voz de su pensamiento
tiene sus modalidades parecidas a los resonadores externos, a sus patrones inconscientes de voz. ¿Sí? Bien. ¿Están sentados? ¿Están de pie? ¿Están respirando? ¿Están conteniendo la respiración? ¿Suenan diferentes el sí y el no? Bien. Probemos el efecto que hace en su estado emocional. Piensen en alguna cosa que tengan que hacer mañana. ¿La tienen? Y a propósito, usan su voz de sí, se dicen, mañana voy a hacer eso. Es como cuando les pedía que se pusieran de pie, lo que pasa en su emoción. Bien. Ahora usen su voz de no para decirse exactamente las mismas palabras, por favor. ¿Pasa que ahí no lo van a hacer nada? Bueno, esto de empezar a escuchar, empecé a escuchar cuando me hablaba con voz de sí y cuando me hablaba con voz de no. Y empecé a poder elegir a propósito con qué voz hablarme cuando estaba pensando sobre algún tema. Así que por favor, elijan un tema que, ¿vieron esos que uno tiene dando vueltas en el espiedo así en estos días? O algún tema que tengan por ahí sobre el cual estén reflexionando. ¿Tienen alguno? Bien. Por favor, en el eje miran abajo hacia izquierda solo con los ojos, la cabeza la dejan y empiezan a hablar con ustedes de modo tal de que sus dos voces tengan voz de sí. Pueden preguntarse sobre esa cuestión, responderse, manteniendo su voz de sí. Lo vamos a hacer 30 segundos, nomás. Para su mente inconsciente es un montón. ¿Sí? Yo creo que esa es su reflexión del tema. Ahora, por favor, volvemos al comienzo, mismo tema, pero usen sus dos voces con su voz de no y hablen de ese tema. Esta tengámosla menos porque se siente fea. Bien. Esas discusiones siempre terminan en la solución final y la gente termina no pudiendo resolver eso, no pudiendo hacer eso, básicamente no pudiendo. Porque es muy inhibidor discutir con uno mismo. Daba clases de kung fu y hay unas técnicas que son bloqueos así para correr los golpes y en la forma china hay que ir muy para atrás y después volver hacia adelante rotando y qué sé yo. Y un alumno que estaba muy estresado y muy tenso se le traban los brazos y en vez de relajarse se tensa más, hace una fuerza bárbara y se da un golpazo en la cara y me mira y me dice, estoy luchando conmigo mismo y voy perdiendo. Y yo creo que cada vez que hablamos con nosotros mismos con esa voz de no, estamos en esa situación. Por el contrario, poder escucharnos, elegir la actitud y la voz de sí para conversar con nosotros mismos, para que nos agrade escucharnos, permite aprender de nosotros, de cosas que ya sabemos, pero que no sabemos que no sabemos porque muchas veces requerimos un diálogo amable para poder traerlas a la conciencia. Así que ojalá que de acá en más puedan escucharse y puedan elegir exactamente cómo les gusta o les conviene hablarse.
Muchas gracias por su atención.